Bienvenidos a este último programa donde hemos estado mostrando los instrumentos de los pueblos originarios latinoamericanos. Este hermoso proyecto donde le he mostrado parte de mi casa, gracias al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio y su programa Maule Elige Cultura en Casa. Esta semana haremos un breve resumen, por decirlo así, de lo que son los instrumentos de viento de América. Un pequeño alcance anterior. Me han preguntado varias personas por qué no he hablado de instrumentos de cuerda y de percusión. Los instrumentos de cuerda llegaron un poco después de los españoles. Vale decir, ellos lo trajeron. Antes, los indígenas no tenían acá instrumentos de cuerda. Claro, ahora tenemos varios. Tenemos el charango, el guitarrón, el rabel, el tiple y otros más. Pero estas son adaptaciones que hicieron ni siquiera, yo creo, los indígenas, más bien los campesinos y los mestizos. Y las percusiones, claro, sí, en América habían percusiones, pero fueron un mestizaje luego con lo que llegó desde África y los tambores tal vez de guerra españoles. Así que les debo una próxima explicación de aquello. Pero hoy día vamos a hablar de los instrumentos de viento en general. Vamos a dividirlo en varias partes. Como les dije, va a ser algo muy por encimita, porque tendríamos 2 días para hablar de esto. Vamos a hablar de las flautas globulares, vamos a hablar de las trompetas naturales, vamos a hablar un poco de los instrumentos de lengüeta y de las flautas en general. Vamos a empezar por los instrumentos que les dije al principio, que son las trompetas naturales. Miren esto. Un caracol. Las trompetas naturales se refieren a aquellos instrumentos que no tienen nada más que una boquilla y yo con eso produzco el sonido. Obviamente apretando mi labio voy haciendo distintos sonidos. Este caracol es de las zonas tropicales de América. Se hay en distintos tamaños, distintas formas, como por ejemplo este que viene de Haití, este otro viene más bien de la Polinesia y por ahí tengo varios más. Los caracoles, dependiendo la zona geográfica, toman distintos nombres. En la zona norte, tanto de Chile, Perú y Bolivia, se les conoce como pututus o guaylaquepa. Ecuador les llaman churus. En México, atecocolí. Y en algunos sectores simplemente como caracoles o trompetas. Con respecto a las trompetas, hay muchas y muy variadas. Ya en la primera charla que dimos hablamos de esto. La tutruca, ¿verdad? Que es la trompeta natural por esencia de los mapuches. Pero en este mismo estilo, cada zona geográfica, cada país tiene su propia trompeta. Por ejemplo, como esto. La trompeta ecuatoriana, que tiene varias formas, varios modelos en distintos materiales, que se llama bocina. Esta está hecha en bambú, distintos tamaños, que va increciendo. Así como tenemos la tutruca o la bocina, en toda la zona andina, entre Argentina, Perú y Bolivia, tienen unas muy largas, con pequeñas diferencias unas con otras, básicamente en la punta, en su pabellón. Los argentinos lo hacen en su zona norte, lo hacen con un cuerno o si no con una nata que simula un cuerno y le llaman jerque. En Perú se le conoce como clarín de Cajamarca. En Bolivia se conoce como caña o también se lo conoce como cola, porque lo hacen con una cola de vacuno o una cola de caballo, el cuero de la cola. Pero es el mismo instrumento dependiendo de la zona geográfica, como les digo, le colocan el pabellón. Pero es una caña muy larga y al revés de la tutuca, que se toca pisando el suelo prácticamente, este se toca hacia arriba. Obviamente no puedo aquí muy alto por el techo de mi casa, pero ellos lo tocan inclinado muy hacia arriba. Este es, digámoslo con el nombre argentino, que es el más conocido, el jerque. En otras zonas tenemos, por ejemplo, ya con la llegada de los españoles, como lo dije cuando hablamos de los mapuches, llegaron los cuernos. Y aquí tenemos un pututo andino. Un pututo hecho en un cuerno de toro. Ya les mostré en la clase anterior, cuando hablamos de cerámica, les mostré esto,
que está hecho en greda, que es un jaguar. En la selva, en la Amazonía, tenemos esto. Tenemos ambos. Este que está hecho de bambú y su pabellón está hecho de una calabaza. Y el que toqué al principio, que es este, es el Hompac maya, que está hecho en ágave, una planta sagrada, las pencas de maguey que le llaman los mexicanos, que es una planta donde sacamos algunos licores, se sacan las telas, las sacan de las fibras de la hoja y hacen mil cosas. Esta madera es muy útil. El mezcal y el tequila lo sacan de acá. Y esta es la flor, es el tallo de la flor. Pero ese no sabemos si realmente es su sonido. Simplemente se han visto algunos códices donde salen dibujados en las murallas, pero no saben si será realmente ese el instrumento o será este. Un mate, una calabaza muy grande. El mismo instrumento en dos materiales distintos. Hay otro que es una cantidad de cuernos entrelazados entre sí, que también se los mostré como cuando hablamos del instrumento mapuche. Este tiene el mismo instrumento con una forma distinta. También se conoce como guacraputu. En Brasil se conoce como berrante, que lo tocan los vaqueros de allá, de Brasil. Este sería el berrante. Y este, que para mí es muy especial, pertenece a las comunidades perúa de Venezuela, que se toca entre dos personas, pero yo lo voy a tener que tocar solo en esta ocasión. Tocan dos músicos dentro de una calabaza, estas trompetitas pequeñas, y ¿qué es lo que pasa? Cuando se toca entre dos personas, adentro el sonido empieza a temblar porque chocan el sonido dentro. ¿Se fijan que hay una diferencia cuando el sonido está adentro y cuando está afuera? Imagínense dos músicos. Es lo mismo que un trueno. Se produce dentro de esta vasija de calabaza. Eso es básicamente lo que son las trompetas naturales. Ahora hablaremos de los silbatos. Los silbatos, por lo general, tienen una condición, que es imitar el sonido, por lo general, de pajaritos. Y con eso podríamos lograr cazar pajaritos. Como por ejemplo esto, que es una caña de bambú que tiene una pequeña boquilla, con lo cual yo al poner la mano abajo voy adulterando los sonidos. O un pequeño huesito. En greda, cerámica, estos también son mesoamericanos. Cuando me refiero a mesoamericano me refiero a las culturas mexicanas, guatemaltecas, maya, azteca, antiguamente. Estos silbatos producen una alteración del sonido. Al ser tres silbatos en uno y las notas ser muy pegaditas, producen un sonido pero muy fuerte que podría incluso dañar el oído si son varios los instrumentos. Y acá, este muy pequeñito, si se fijan, es un coco de palmera chilena, que al hacerle un orificio en la punta y donde van sus ojitos, los ojitos del coco, yo le hice, los perforé. Y este es maravilloso, es mágico. Yo siempre juego con niños con este instrumento para que lo puedan hacer sonar. Y jamás lo hacen sonar. No es un silbato que yo lo manipule con mi boca, sino que es el silbato nasal. Este silbato yo soplo por la nariz y con la boca hago los diferentes sonidos. Si yo simplemente lo pongo en mi nariz, no hago nada.
O si simplemente pongo la boca, tampoco. Tengo que hacer el movimiento exacto entre ambas partes. También es de la Amazonía. Un instrumento muy lindo, muy precioso. Y este otro silbato también es maya. Estos son una pequeña parte de lo que son los silbatos. Como les digo, la mayoría son para cazar. Y este que me quedaba acá es simplemente un orificio en una caña. ¿Y qué producimos con esto? El sonido del viento. Ahora hablaremos un poco de las flautas globulares. Las flautas globulares, cuando hablamos de la cerámica, les expliqué que la flauta globular por excelencia es la ocarina. Pero ya hablamos mucho de las ocarinas. Pero estas son las ocarinas de greda. Hay ocarinas en muchos materiales, como por ejemplo una calabaza. Esto es un mate. Tenemos otras, como por ejemplo esta que está hecha en bambú. ¿Qué es lo que pasa? El mismo instrumento, dependiendo de la zona geográfica, se va adaptando. Se va adaptando a lo que tenemos a mano para poder fabricarlo. Esto ya tiene ribetes españoles, de los pastores de muchos lugares de Europa. Cuando llegaron, como les dije, los españoles trajeron los cuernos, trajeron los animales que venían con sus cuernos. Esta es una ocarina que yo fabriqué en un cuerno de toro. Y acá tenemos una que es muy linda, muy preciosa, que está hecha en un cuerno de chivato. Estas serían ocarinas hechas en distintos materiales, que yo las he ido fabricando con el tiempo a medida que me han llegado materiales. Pero las flautas globulares no solo son ocarinas. Tenemos, por ejemplo, como estas, que vienen de la cultura de Aguita, norte de Chile, que son calabazas. Tal vez para entrar en algún trance, alguna ceremonia, porque su sonido es muy cadencioso. Y son simplemente una calabaza, como nosotros podríamos soplar una botella, se produce ese sonido. Y acá tenemos unas más impresionantes. Los huaucos o jujú, que vienen de Perú, Bolivia, Venezuela. Originalmente hechos en cráneos de venado, de algún ciervo. Como aquí en nuestra zona geográfica, que nosotros somos de la séptima región, no tenemos venados, yo los hago con lo que tengo a mano. Por ejemplo este, que es un cráneo de chivo. Y este, pequeñito, no se imaginan de qué es. Este es un cráneo de gato. Y un animal muy venerado en distintas culturas. Por ejemplo, en el actual Perú había una cultura costera, la Chan Chan, que es una de las ciudades más grandes, hecha en barro en todo el mundo. Veneraban a los pelícanos. ¿Se fijan? Su largo pico. Este es el cráneo de un pelícano. Estos serían huaucos o jujú, como les digo, originalmente hecho en cráneos de venado en la zona amazónica, tal vez Perú, Venezuela, Bolivia. Pero nosotros acá lo hicimos con los cráneos que teníamos a mano. Ahora hablaremos de otros instrumentos, como son estos, que son bastante espectaculares, que son lengüetas, como los clarinetes, como los saxos. El jerquencho, del norte de Argentina y también Bolivia. El jerquencho es un cuerno que tiene una pequeña lengüetita en la punta y esto produce un sonido bien estruendoso. Esto se toca actualmente en las vidalas, se toca un ritmo del folclore del norte de Argentina, se toca con la caja chayera,
se toca esto, en la caja de las Vidalitas. Y este otro es muy difícil de tocar, por lo menos para mí, viene desde Colombia. También es una pequeña lengüetita que acá la tengo, si se fijan. Es la flauta o caña emillo. Por de millo, pero en al ahorrarnos la D, diríamos emillo. Y es bastante difícil de tocar. Vamos a intentar hacerla sonar por lo menos. Esta flauta es la que tocamos normalmente en las cumbias. Eso es lo que este instrumento se escucha mucho en las cumbias colombianas. Ahora pasaremos a las flautas en general. Que en América hay cientos, hay miles de flautas. Vamos a nombrar unas pocas simplemente, como les dije. Vamos a hacer un pequeño pincelazo por ellas. Empezaremos por una de las más antiguas. Muy simple. Un hueso de un ala de pelícano que tenemos esta pequeña flauta. Las flautas de caral. Uno de los instrumentos más antiquísimos que existe en nuestra América y en el mundo en general. Caral es uno de los pueblos más antiguos del actual Perú. Se encontró en unas excavaciones varias flautas de estos, pero la mayoría venían unidas entre dos. Vale decir que teníamos, con un hilito se unían, teníamos dos músicos interpretando esta pequeña flautita. El hueso siempre nos ha dado, como les mostré en las quenas, material para hacer distintas flautas. Esta también está hecha en hueso de pelícano. Un animal sagrado, como les dije. Pero yo tengo unas más especiales. Viajando por la costa de nuestra séptima región, en Constitución encontré esto. Un hueso de foca. Hicimos una pequeña flautita. Y esta otra está hecha en un hueso muy especial. Esto es hueso de perro. Una canilla de perro. Y esta flauta tiene un nombre especial. Yo le puse la flauta galopera. Porque interpreto ese tema en esta flauta. La flauta galopera, hecha en un huesito de perro. No es que yo haya matado a un perro de los míos para hacerlo, sino que un perro que encontré en el bosque que ya estaba muerto hace bastante tiempo. Obviamente el bambú nos da para hacer lo que queramos con respecto a flautas. El carrizo, el bambú más común que existe, por lo menos en Chile. En América por lo general se hacen estas flautitas, desde México, Colombia, como les mostré la flauta de caral, la flauta de millo que fue hecha en carrizo, y en todas partes, en la zona norte chilena también. Por lo general son, como dije anteriormente, afinadas al aire. Yo las trato de dejar un poquito más afinadas para que podamos interpretar un tema ya un poco más común. Esta no tiene notas, tiene una ranura. También mesoamericana, pero se conoce con un nombre más universal. Se le conoce como la flauta de Da Vinci. ¿Por qué la flauta de Da Vinci? Se encontró tanto, como les digo, en Mesoamérica, actual México, Guatemala, pero a la vez se ha encontrado en los manuscritos de Da Vinci una flauta que tiene la misma forma, que no tiene notas, sino simplemente una ranura. Me refiero a notas, no tiene orificios como una flauta común y silvestre. Y aquí, para cambiar las notas, yo voy moviendo la mano. Son microtonalidades que se van cambiando. Esta otra, la marimacho boliviana. La marimacho se llama así porque tiene una flauta más baja y una más aguda. Y acá tenemos una mucho más simple. También es simplemente la boquilla. Estas se conocen como flautas de armónico. Simplemente los armónicos.
al no tener orificios de digitación, yo al ir cambiando la intensidad de mi soplido, va cambiando las notas. Y si yo tapo abajo, va cambiando. Pero acá tenemos la madre de todas las flautas de armónico. El ruco pingolo, o flauta del abuelo. ¿Por qué flauta del abuelo? Flauta y bastón, para yo apoyarme. Por lo general los ancianos lo hacían así. Y también es una flauta de armónico. Una de las flautas más grandes, por lo menos americanas. Con respecto a eso tenemos los pinquillos, que son las flautas ya con orificios normales. Este es un pinquillo en do. Este ya es prácticamente lo similar a la quena. No hablaremos hoy día ni de las quenas ni de las zampoñas, ya que tuvimos una charla especialmente dedicada a ello. Esto está igual que una quena, pero es un pinquillo, con boquilla igual como las flautas. Como les dije, el bambú es el material esencial para hacer todos estos instrumentos. Pero en la actualidad, no en todos los lugares podemos conseguir bambú y hemos utilizado este material. El PVC, muy práctico, muy barato y podemos hacer lo mismo. Ese es un pinquillo en re hecho en bambú. Miren, lo mismo en calabaza. Bueno, acá también tenemos un instrumento muy ceremonial que es tanto boliviano, también se toca en Chile, en Perú, el moceño. El moceño es una flauta tan grande que es imposible poder tocarla como las demás. Así que se toca de manera, me la pongo en mi hombro, la apoyo, horizontal, y ya tenemos la flauta de esta manera. Y es muy bajo su sonido. Esta es la manera ceremonial de tocarlo, porque también se toca en tropillas y se toca mucho más fuerte, estridente, en una banda donde están distintos de moceño. Yo tengo todos los tamaños, pero simplemente le mostré uno. Y este es el moceño moderno, que está afinado en sol, una octava más bajo que una quena. Y aquí ya tenemos una afinación diatónica, casi una, podríamos decir que es una afinación cromática. Este instrumento, así con la afinación como la tenemos ahora, se le atribuye al grupo Iyapu. Ellos creo que hicieron el instrumento como lo conocemos actualmente. Puntualmente a Roberto Márquez, el director y a la vez el luthier del grupo, el luriri, el que fabrica los instrumentos. Cuando hablo de tropillas, debe ser este el instrumento más importante. Las tarcas de Bolivia. Las tarcas vienen en 3 tamaños. La familia completa sería la grande, la mediana y la pequeñita. Pero la armonía se logra entre 12 o más músicos tocándolas juntas. Yo siempre digo, si existe el heavy metal en la música andina, estos son, por esencia, el instrumento del heavy metal. Otra flauta muy linda, con un misticismo muy grande dentro de la música americana, es esto. Las gaitas colombianas, también conocidas con su nombre original, cuisi. Gaitas colombianas, cuando llegaron los españoles a América, escucharon a los indígenas de Colombia tocarlas. Y ellos, al escuchar varios músicos tocando este instrumento, las confundieron con las gaitas que vienen de Galicia, tal vez, de algún lugar de Asturias, y les pusieron ese nombre, gaitas americanas.
bueno, no gaitas americanas porque ellos no sabían que era el continente América, pero con el tiempo se les conoce como gaitas colombianas, pero su nombre es cuisi. Es muy especial en toda su forma, todo. Esto no es bambú, esto es el corazón de un cactus. Esto que tenemos acá es cera de abeja con carbón para darle mayor dureza. Y esto, en su forma original, era la pluma de un pato. Obviamente, para trasladarlas de allá a Chile, porque estas vienen de Colombia y vienen de ovejas, que se llama el sector, no podrían transportar plumas. Así que se hace actualmente con la parte de abajo de una jeringa. Una jeringa para inyectarse. Y vamos a hacerla sonar. Esta es la flauta hembra. Esta, la que lleva digamos, la melodía, es la flauta hembra. La que simplemente lleva los armónicos, que se toca con una mano y en la otra se toca una maraca, es la flauta macho, que es solamente para acompañar. Y ahora se hizo la gaita corta, que ya tiene más notas, es mucho más rica su sonido. Y aquí podríamos tocar desde cumbias colombianas o algo, no sé, mucho más moderno, como, o tal vez de la música clásica. Este es un instrumento que podríamos tocar cualquier cosa. Porque ya tenemos una riqueza sonora mucho más grande. Y este otro ya no es latinoamericano. Esto ya viene desde el norte. Es la flauta NAF o flauta nativa de Norteamérica. De los indígenas Hopi, de los Sioux, Lakota, en distintas pequeñas variaciones, dependiendo del pueblo, va cambiando. Esta es una flauta muy especial, su sonido, pero muy, muy relajante. Tiene 5 orificios, vale decir que es una flauta pentatónica. Y desde su tótem, que es esta partecita de acá, su boquilla, todo es muy especial en ella. Una de las flautas que últimamente aprendí a hacerlas. Y esta ya es la magia hecho flauta. Es el mismo instrumento pero ya de manera doble, con una nota pedal y acá tenemos la flauta para dar la melodía. En lo personal podría estar un día tocando esta flauta. Es muy, muy, muy relajante. Eso es muy, muy, muy a grosso modo lo que podríamos hablar de los instrumentos latinoamericanos de viento. Como les dije, es una pincelada del mundo que tenemos como música en instrumentos latinoamericanos. Insisto en que le demos la charla de los instrumentos de cuerda y las percusiones. Pero antes que se nos olvide, en todas las charlas yo les he mostrado instrumentos del mundo que son muy parecidos a los instrumentos que tenemos en América. Una flauta que no les mostré fue esta, el palagüito andino. El palagüito es una flauta traversa. Este es un palagüito, como les digo, de las culturas andinas americanas. Y acá tenemos esta, que se llama bansuri de la India. Es prácticamente el mismo instrumento. Y acá, ¿se acuerdan que les mostré el Humpak Maya? Acá tenemos su hermano mucho más conocido obviamente desde Australia, el didgeridoo. El Humpak, como les dije, fue hecho en ágave. Esto está hecho en eucaliptus. Este el trabajo lo hacen las termitas por dentro. El eucaliptus es dulce en su corazón y las termitas en Australia se lo comen. Le comen en su interior y ya queda prácticamente el instrumento hecho en sí, solo. Este instrumento, su nombre original es jidaki, pero como a América llegaron los españoles, a Australia llegaron
llegaron los ingleses. Y ellos cuando vieron este instrumento, dijeron, le preguntaron a los indígenas cómo se llamaba y no le dieron el nombre. Y ellos dijeron, por su sonido gutural, uy, 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 didgeridoo. Le sonó a eso y le cambiaron el nombre. Y para finalizar, les mostraré esto. Al principio les mostré varias flautas naturales, trompetas naturales, que eran caracoles, cuernos o no sé, cerámica. Este es un instrumento sagrado de las culturas judías y cristianas. Un cuerno. Un cuerno de, en este caso, de kudú, que es un ciervo que viene desde África. Este es el shofar. Instrumento sagrado. Para mí en lo personal también. Soy cristiano y creo en estas cosas. Aunque muchas veces me han escuchado decir cosas que no son muy cristianas, sí soy cristiano. Este instrumento en la Biblia aparece muchas veces. Cuando Josué, por ejemplo, derribó los muros de Jericó, se tocó 7 veces el shofar y cayeron esos muros. Y cuando venga por última vez a buscar a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo, sonará el shofar. Con esto finalizamos este hermoso proyecto. Debo agradecerle al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y su programa Maule Elige Cultura en Casa. Agradecerle a muchos amigos que nos han apoyado, no los voy a nombrar, y obviamente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos que han estado siempre a mi lado. Espero volver a verlos. Cuídense. Un gran abrazo a todos y ojalá pase luego toda esta pandemia tan desgraciada. Saludos, que estén muy bien. Gonzalo Gutiérrez, Ancatu de Lo Valdivia. Búsquenme en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas. Estamos cada día intentando mejorar eso. Y eso, que estén muy bien. Nuevamente un gran abrazo. Saludos. Que Dios los bendiga.